La Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de Colipro les da la más cordial bienvenida. A su vez, también un saludo cordial por parte del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de su colegio profesional. Como ustedes pueden ver y saber, este departamento es justamente el que genera diversas actividades, proyectos orientados a la investigación, acción formativa continua, divulgación de materiales y recursos para el desarrollo de ustedes, personas colegiadas. Hoy vamos a estar abordando reflexiones y aproximaciones sobre educación inclusiva y virtualidad. Y es que yo creo que para nadie es un secreto que esto ha constituido un reto a nivel de escenario inmediato, ¿verdad? De un pronto a otro, después, o más bien en medio está dentro de la dinámica presencial, ¿verdad? Tenemos una realidad mundial que es interrumpida, ¿verdad? Por este virus que el día de hoy todavía tenemos en el escenario, ¿verdad? Y eso nos viene a modificar absolutamente todo. La vida, la costumbre, la forma en que nos desarrollábamos, la forma en que estábamos acostumbrados y acostumbradas a socializar y lo principal en nuestro caso, la forma en que generábamos mediación pedagógica. Entonces, claro, hemos tenido muchas sanas discusiones en torno a qué vamos a entender por educación inclusiva, qué es educación inclusiva, cuáles son los elementos de la educación inclusiva, darnos a la tarea de ver que la educación inclusiva trasciende y va más allá de las condiciones de discapacidad y que realmente en educación inclusiva aquí estamos todos y todas. De ahí se toma de la mano esta herramienta, ¿verdad? Este enfoque pedagógico como lo es el diseño universal, ¿verdad? Para el aprendizaje. Y de ahí, lógicamente, las innovaciones, los aprendizajes y las apropiaciones que hemos tenido que hacer de los medios virtuales, de las plataformas, ¿verdad? Y de todo este lenguaje que nosotros hemos tenido que abarcar como un recurso fundamental para nuestro quehacer docente. Entonces, por eso es que el webinario de hoy, el espacio, la conversación que vamos a tener, es justamente de ver cómo vamos a entender o cómo vamos a unir y tomar de la mano esto que hemos venido trabajando, educación inclusiva, de la mano con la virtualidad en nuestro papel docente. Por parte del Colipro les acompaña a esta servidora, Alejandra Macuc, académica del Departamento de Desarrollo Profesional, y es un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Como ya hemos venido desarrollando la dinámica para este webinario, se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a tener la participación de la facilitadora que nos va a estar justamente impartiendo esta reflexión. Mientras se da la exposición, les vamos a invitar encarecidamente a que nos puedan plantear sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro, ¿verdad? Ustedes aprietan y ahí escriben la preguntita y vamos a estar recibiendo las consultas. Vamos a abrir después de la exposición una mesa para poder generar plenaria a partir de las preguntas que ustedes se han hecho. Es importante destacar que vamos a responder tantas preguntas como nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la conexión de personas colegiadas desde diferentes partes del país. Y de verdad, al ser hoy un 28 de octubre a las 6:04 de la tarde, de verdad les damos el mayor de los agradecimientos por estar acompañándonos en este espacio de actualización profesional. Que de alguna u otra manera esa ha sido una de las grandes ventajas de las herramientas virtuales, lograr mayor cobertura a nivel nacional, el acceso, la facilidad, ¿verdad? Para podernos conectar desde la comunidad de las oficinas, desde las casas de habitación, ¿verdad? Desde donde nos encontremos cada uno. Me permito compartirles que para el desarrollo de estas reflexiones nos va a estar acompañando la máster Marcela Álvarez. Conozcamos un poquito más de Marcela. Marcela es profesional en educación especial con énfasis en discapacidad múltiple y severa por la Universidad de Costa Rica. Es máster en pedagogía y ha diseñado cursos, ¿verdad? Justamente en procesos de inclusión y estudiantes con síndrome de Down, ¿verdad? Tiene una experiencia también docente universitaria importante que viene a sumar a la trayectoria
de esta profesional que nos viene a facilitar, y también, por supuesto, ha sido una figura fundamental en el acompañamiento de la facilitación de cursos virtuales, ¿verdad? Entonces, bueno, con esta presentación, la idea es poder entonces poderla escuchar, ¿verdad? Agradeciendo también de nuevo que ustedes nos estén acompañando. Y usted y yo sabemos, y Marcia también sabe, como le decimos de cariño, que conectarse a esta hora, ¿verdad? A mediados de octubre no es fácil, ¿verdad? Que tenemos muchas cuestiones, ¿verdad? Curriculares, escolares, personales, a la larga si somos madres como mamás, si somos abuelas como abuelas, es decir, un ámbito también personal, ¿verdad? Que va de la mano inevitablemente con esa parte profesional. Sin embargo, estamos aquí. Y es un privilegio que estemos aquí, colegas. De verdad es un privilegio. Costa Rica en estos momentos se encuentra atravesando por muchos retos y vean ustedes que en medio de esos retos estamos aquí para poder escuchar, para poder aprender, para poder seguirnos actualizando profesionalmente, sin dejar de lado que nuestro bello país a este año está conmemorando sus 200 años. Estamos como costarricenses y educadores viviendo lo que hemos llamado como el bicentenario de la República de Costa Rica. Entonces es un llamamiento más a que podamos abrazarnos en esta decisión que tomamos de haber sido docentes, con todos los retos, pero también con todos los abrazos que eso nos ha implicado. Y bueno, entonces de esta manera, Marcela, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en tu colegio profesional también, ¿verdad? Dado que sos docente y colegiada del Colipro, ¿verdad? Y pues comentarles que en medio de esta virtualidad justamente tenemos un escollo tecnológico con la cámara de la facilitadora donde se escucha perfecto, vemos perfectamente la presentación, pero hubo un detalle con la cámara que pues en virtud del tiempo fue muy complejo poder solucionar. Pero bueno, la escuchamos y aquí tenemos la presentación en primera plana y la idea es que podamos ser parte todos y todas integralmente de este espacio de reflexión. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo el micrófono abierto para que puedas entonces compartirnos estas reflexiones en torno a educación inclusiva y virtualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y de verdad, muchas gracias a todas las personas que hacen, que toman de su tiempo, que hacen un espacio en la noche de hoy para conectarse y bueno, pues que compartan sus ideas y que compartan sus inquietudes. Es parte de lo que nos permite a todos como sistema educativo seguir creciendo. Me disculpo porque no sé por qué de última hora no funcionó la cámara con el Zoom, ¿ok? No lo sé, le decía a doña Alejandra que hoy estuve todo el día en reuniones virtuales y tuve acceso a la cámara durante todo el día. O sea, no tuve ningún problema. Fue justo ahorita que ocurrió el problema tecnológico y yo creo que no deja de ser un reto importante, ¿verdad? Que también es una clara representación de lo que nos ha pasado a nosotros desde nuestra posición docente o le ha pasado a algunos de los estudiantes o a muchos, algunos más a menudo que otros, ¿verdad? Pues para accesar a los procesos de mediación pedagógica a los que nos estamos incluyendo todos los días, ¿ok? Entonces, por favor, como les decía, anoten sus preguntas y al final de la presentación vamos a irlas tratando de evacuar todas, ¿verdad? Me gustaría que hayan comentarios y demás, por favor. Ok. Ay, educación inclusiva y virtualidad. ¿Quién nos iba a decir esto hace poco más de año y medio? Nadie nos iba a ponernos a pensar en que íbamos a tener que trabajar en la virtualidad de la noche a la mañana, porque bien es cierto que otros sectores productivos del país habían ido migrando a la virtualidad, al trabajo en sus hogares, a tener otros perfiles de trabajo muy distintos a los que teníamos nosotros como docentes, ¿verdad que sí? Hasta antes de marzo del 2020, yo creo que ninguno de nosotros lo hubiera creído por lo menos tan rápidamente.
Pero bueno, creo que una de las ventajas que ha dejado toda esta crisis mundial ha sido que nos ha permitido, nos ha enseñado a lidiar con la tecnología de una forma más cercana, ¿verdad? También ha abierto muchas brechas en el sector educativo, principalmente, más que en otros sectores, pero también nos pone más retos, ¿verdad? Y retos también que se unen al proceso ya retador y bellísimamente retador, como lo estaba haciendo esa transformación curricular para pasar a una educación inclusiva. Y cuando me refiero a educación inclusiva, no hablo exclusivamente de estudiantes en condición de discapacidad, hablo de inclusión total, o sea, de pensar en personas de distintas culturas, etnias, religiones, accesos sociales, económicos, y en este momento distintas formas de accesar a una clase o a una propuesta pedagógica. Entonces, bueno, para aclarar, ok, vamos a ver, ok. ¿Qué es la educación inclusiva? Okay. Bueno, significa efectivamente hacer un cambio en la mirada, porque el principal cambio en la educación inclusiva es hacer un cambio en la actitud con la que se mira lo que no estaba dentro de la media, ¿verdad? Entonces es poder ver a aquellos estudiantes que viven en alguna situación de vulnerabilidad y así cambiar las estructuras organizativas, las prácticas educativas que lleven a la inclusión, al corazón de las escuelas, transformándolos en lugares exitosos, acogedores, donde aprendamos todos juntos. Y aquí, vean, hago énfasis, no es solamente pensar en niños en condición de discapacidad, bueno, o en estudiantes en condición de discapacidad, porque por mi base muchas veces queremos pensar que solamente la población con discapacidad, y eso es un grupo importante, ¿ok? Un grupo importante que se encuentra en situación de vulnerabilidad, pero tenemos la gente de ¿cómo se llama?, de condiciones indígenas, la gente con diferentes accesos. Ahorita el acceso socioeconómico y el acceso a la conectividad hace que haya poblaciones de más o de menos riesgo en el ámbito educativo, ¿verdad? ¿Ok? Por otro lado, pienso también en qué es la educación virtual. Y esta claramente nos lleva a entender que tiene que ver con el uso de tecnologías basadas en Internet a fin de mejorar conocimientos y habilidades. ¿Qué implica? Ok, ahora sí, juntemos las dos. Entonces, implica que yo como docente debo de planificar y proporcionar opciones pedagógicas donde los estudiantes con el empleo de distintas estrategias tecnológicas puedan accesar a sus conocimientos y a desarrollar otras habilidades. Y dentro de esos estudiantes ubico a todos los estudiantes, ¿ok? Sin importar ningún distingo, ¿ok? Para ello es necesario tomar en cuenta que existe una interacción de factores, que esos factores van a depender, ¿ok? No sola, que esa interacción va a depender no solo del factor en sí, sino de cómo es la relación entre ellos. Cuando hablamos de los estudiantes, ahí ponernos a pensar, ¿cuántos estudiantes tenemos que tienen, en primer lugar, gusto por la tecnología o no le gusta la tecnología? ¿Ok? ¿Cuántos estudiantes saben o tienen las herramientas tecnológicas para trabajar con lo que nosotros estamos pidiendo que trabajen? ¿Ok? Entonces, esos son factores importantes. ¿Cuántos estudiantes logran accesar? Porque el medio
tecnológico de repente no es el adaptado para ellos. Por ejemplo, si yo estoy utilizando como herramientas, empleo estrategias que tengan que ver con estrategias solamente visuales, el estudiante que tiene una deficiencia visual, por supuesto que va a ser un estudiante que no se va a ver favorecido. ¿Por qué? Porque en lugar de que sea un apoyo, más bien estoy dando una trampa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí es muy importante tomar en consideración todos estos factores, o sea, que caracterizan al estudiante, ¿verdad? ¿Ok? Su nivel, sus características de aprendizaje, su posibilidad, digamos, de permanecer sentado frente a un computador, porque hay chicos que son súper hábiles y que los tenemos en la clase y uno dice, no se pierden ni una, fantástico, qué bien, o sea, le encanta participar, pero que ese chico, cuando está o el aprendizaje mediado a través de alguna herramienta tecnológica, se nos escapa, se nos pierde, ¿ok? De esos estudiantes también muchos de nosotros hemos tenido, ¿verdad? El docente, ok. Esto, si quieren, pueden incluirlo en el chat. ¿A quién se le vino a hacer más fácil el uso de las herramientas tecnológicas versus la forma que teníamos anteriormente de planificar nuestras lecciones, de dar nuestras lecciones, de plantear para un único escenario que era el que planteábamos, que era el de la clase, ¿verdad? O sea, todos estos aspectos que vienen a significar retos en la labor docente, son retos que hemos tenido que enfrentarnos y que algunos con más o con menos agrado hemos ido aceptando, ¿ok? Entonces, el docente tiene acceso a la tecnología también. El docente tiene un uso adecuado de la tecnología. El docente, que eso es un asunto importante en la virtualidad, ¿verdad? Y yo como docente lo conozco. Ha tenido que enfrentarse a trabajar, muchos docentes han tenido que enfrentarse a trabajar en su virtualidad, en su propia virtualidad como docentes, pero también como madres o como padres de familia y muchas veces con un único computador en la casa, ¿verdad? Entonces, todas esas características del docente tienen una relación directa con el acceso a la virtualidad y la planificación de trabajo para los estudiantes, ¿verdad? Tecnología. Ok, otro de los factores, o sea, es efectivamente el acceso a la tecnología. Y con este me refiero lo que les planteaba antes. ¿Cuántas familias tienen un único computador y son 3 personas? Y aquí hablo del docente, de los estudiantes, ¿verdad? Ok, 3 personas para un único computador. Yo no sé si a ustedes les dicen, pero yo todavía en las clases que doy de manera virtual, me dicen, es que no tengo, o sea, en mi teléfono, me dicen las mamás, no tengo posibilidad de instalar ni Zoom, ni Teams, o sea, y con costos WhatsApp, ¿ok? Y muchas veces no hay acceso a la conectividad. O sea, vean que aquí estamos hablando de un montón de factores que pueden incidir positiva o negativamente en el acceso a la educación. Y por otro lado, el ambiente. Y con esto rememoro los que tendrán más años de trabajar, como yo recordaremos que por todas las aulas, o sea, de la universidad tuvimos un documental llamado La Mancha de Grasa. Si no me equivoco, he sido filmado, no sé si por el CINART, no me recuerdo, o por algo del ministerio, no sé si lo recordarán, pero aún sin tecnología, o sea, porque eso fue filmado, imagínense que en los 80s, si yo lo vi en el 90, imagínense, o sea, mínimo en los 80 fue filmado, y sigue siendo tan vigente, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos del acceso a la tecnología, ¿ok? Tenemos que pensar no solamente en que el estudiante
tenga su equipo para conectarse, que el docente tenga su equipo para conectarse, sino también cuál es el ambiente que le rodea, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes tenemos que iban a la escuela sabiendo que ahí tenían su comidita? ¿Ok? ¿Cuántos estudiantes sabíamos que estando en la escuela tenían un ambiente seguro de maltrato? ¿Ok? Aislados del maltrato familiar en algún momento. ¿Ok? ¿Cuántos se sentían más seguros y más cómodos en el ambiente escolar? Y además, todo lo que el ambiente educativo podría promover. Bueno, pues el reto ahora de nosotros como docentes es que esta interacción de factores se nos convierta en un aspecto positivo, que aún con muy baja tecnología, con un ambiente tal vez no tan atractivo, sigamos mediando a través de distintas estrategias, ¿verdad? Aquí les quería comentar algo que les dije ahora de la tecnología. Y ahorita lo vamos a hablar un poco con el tema de la flexibilidad. Y es cómo nosotros tenemos que ser flexibles en el uso de la tecnología, porque de repente no todos estarán conectados desde la computadora, la nueva computadora, o sea, que yo me pude comprar, pero que no necesariamente los estudiantes pudieron comprar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a eso me refiero, a cómo interactuar positivamente en esos factores para que las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes no se vean disminuidas. ¿Ok? Ahora, los retos de la educación virtual, muchos, ¿verdad? Y son retos que tienen que ver con todos los actores, pero sobre todo con nuestro actuar docente, ¿verdad? El conocimiento del contexto. Vean, eso es fundamental. Les voy a poner un ejemplo. En la escuela en la que yo trabajo, cuando los niños llegan, son posicionados, ¿verdad? Yo trabajo con chicos en una escuela, en un centro de educación especial, son posicionados en una silla que sea adecuada, que mantengan una buena postura, que no vaya a dañar su cuerpecito, ¿verdad? Sino que más bien venga a favorecer, ¿verdad? A favorecer el desempeño en habilidades motrices. ¿Ok? Eso no siempre ocurre en las familias, porque hay familias que tendrán el equipo y otras que, aunque tuvieran el equipo, no tienen el espacio porque viven en casas tan chiquititas que una silla de ruedas o una mesita adaptada no caben dentro de la casa. ¿Okay? Entonces, el conocimiento del contexto de dónde está trabajando ese estudiante, eso es un asunto fundamental. Está trabajando ese chiquito en el mismo lugar donde están trabajando su hermanito de preescolar cuando el muchachito está en el colegio. O sea, eso puede que coincidan, pero no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. No siempre va a ser fácil porque mientras uno estará haciendo alguna actividad, el otro estará en otra que necesita un proceso de concentración distinto, ¿verdad? ¿Ok? El conocimiento de qué tan acogido y contenido emocionalmente esté siendo ese estudiante. Eso es un asunto fundamental, ¿verdad? ¿Cómo se está viviendo toda esta virtualidad desde el hogar? Porque hay mamás y papás, que yo conozco varios que dicen, o sea, yo feliz seguir yo en la virtualidad, ¿ok? Eso es lo que dicen, pero no que mi hijo siga en la virtualidad. ¿Okay? ¿Qué significa? Que probablemente el contexto no le pueda dar la contención a ese niño o a esa niña. Entonces, eso es un asunto importante. La ausencia de herramientas digitales. ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos aquí que no tienen cómo conectarse, verdad? Y que entonces hacemos llamadas y enviamos las guías, o sea, la GTA que tienen que cumplir, que a veces tratamos de entender que las GTA van y tienen que ir lo más específicas para cada estudiante, ¿verdad? Pero no siempre es tan fácil,
¿ok? Con los ajustes que hayan que hacerle, buscando opciones lo más inclusivas posibles, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, además el aprovechamiento de esas herramientas, ¿verdad? Porque a veces están, pero no se usan o no se saben emplear, ¿verdad? ¿Ok? La comunicación constante. Vean, yo no sé si les ha sucedido, pero a mí me pasa de que tengo familias de que de repente están muy silenciadas, les digo yo, y no se trata de solo de si participan en la clase o envían las evidencias, ¿ok? No, no se trata solamente de eso, sino que yo sé que están, pero no están involucradas en el proceso y hay que buscar que estén en ese proceso. Yo siempre pienso con la población, ¿verdad? Eh, con la población indígena, que es un reto importante, ¿verdad? No solo el aprovechamiento de las herramientas digitales, en caso de que puedan existir en cada uno de esos lugares, ¿verdad? Sino que además de eso, en cómo se está mediando todo el proceso de comunicación que está ligado a factores sociales, culturales, académicos, ¿verdad? Que deben ser acordes a esa población meta. Y pues la metodología acorde al docente, ¿verdad? Eso es un asunto generalmente, y eso le digo por experiencia propia, ¿cómo planeamos nosotros? De acuerdo con las habilidades, las destrezas o la metodología, lo que nosotros consideremos. Entonces, si yo soy una persona que tengo un estilo de aprendizaje muy auditivo, pues probablemente vaya a utilizar mucho la conversación, mucho la narrativa, muchísimo los relatos, más que opciones eh, meramente visuales. ¿Okay? Si yo soy una persona que tengo un estilo de aprendizaje donde me encanta la metodología del juego, me fascina estar jugando, me fascina estarme moviendo, pues probablemente las clases van a estar dirigidas a eso. Y aquí el asunto es que eso tenemos que hacerlo coincidir con todos los factores que los mencioné anteriormente, ¿verdad? Okay. En la planificación de la elaboración de las tareas virtuales, o sea, se recomienda que hay que cuestionarlas, siempre cuestionen qué sentido tiene esta. Y eso no es solamente para las tareas virtuales, yo creo que para todas debería uno hacerlas, ¿verdad? Ay, perdón. Para todas debería uno hacerlas, cuestionarnos cuál es el sentido, cuál es la cantidad de tantas tareas o de tan pocas tareas, ¿ok? ¿Para qué la estoy haciendo? ¿Qué voy a lograr con esta actividad? Pensemos que cada actividad que nosotros enviemos va a significar un reto para la familia, ¿verdad? Para el estudiante y para su familia, y para su contexto en general, el poderlo resolver. ¿Ok? Seleccionar tareas interesantes y funcionales. Sí, y que sean adecuadas para todos. Eso es fundamental. ¿Ok? Eso es un asunto fundamental. Las tareas, o sea, que entre más interesantes y funcionales sean. ¿Qué significa eso? Que a la hora de planificar, ¿ok? Pensemos en qué va a generarles no solo oportunidades de crecimiento en la materia específica, sino otras destrezas que están relacionadas con el uso de la tecnología, ¿verdad? Que eso yo pienso que ha sido muy favorecedor. Los estudiantes tienen actualmente un acceso y un uso de las herramientas tecnológicas mucho mejor que el que tenían hace 2 años atrás, ¿verdad? ¿Okay? La carga de trabajo. ¿Ok? ¿A esto qué me refiero? Bueno, vean, cuando nosotros hacemos la planificación, definitivamente, yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí se me duplicó el tema de trabajo, cargar las evidencias, estar pasándolo todo a Teams, tenerlo además todo en el archivo, ¿ok? Y está muy bien, y hacia eso tenemos que migrar, eso me parece muy bien, ¿ok? Pero eso no significa que me encante porque es más trabajo, o sea, no, yo estoy de acuerdo con que hay que hacerlo, pero es que yo diga, yupi, tengo más trabajo, no, ¿ok? Y yo no sé cuál de ustedes le diga así como, ok, estoy encantado, tengo que dedicarle 1 hora más al día a esto, ¿verdad?
Pero bueno, es parte de la elaboración y de la conformación de lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos la carga de trabajo, no solo por nosotros, sino por los mismos estudiantes, porque si a nosotros se nos ha duplicado el tiempo en la computadora, imagínense, igual es igual para ellos, ¿verdad? ¿Okay? Que están muchos en una etapa donde lidiar con el permanecer sentado frente a una computadora y no estar socializando con el compañero de al lado, ¿ok? No ir al recreo con mis compas, o sea, muchos de los días, ¿ok? Entonces, esa carga de trabajo se hace a veces más pesada para los chicos, ¿verdad? De todas las edades, de todas. Y las actividades que estén basadas, ojalá, en gustos e intereses. Les voy a contar, yo tengo un estudiante que había estado un toque mal portado, o sea, está entrando a la adolescencia, está en sexto grado, entonces estaba entrando a la adolescencia y yo dije, ok, aquí tenemos que, la idea era trabajar en una lectura, o sea, porque estábamos trabajando comprensión de lectura, y cómo se llama, y bueno, pues, ¿qué pasa? Que está en realidad retando la autoridad. Entonces, ¿qué hice? Busqué una lectura sobre desobediencia y justo encontré una lectura que se llamaba Desobediencia. No sirvió porque, uno, se trabajaba en las herramientas tecnológicas necesarias que él tenía que descargar, que tenía que contestar a un cuestionario en línea, tenía que estar pendiente, o sea, lo que estábamos trabajando era comprensión lectora, ¿ok? Pero además de eso tenía que estaba relacionado con un tema que habíamos estado abordando, que era la importancia de respetar la autoridad, de seguir las instrucciones de la familia, de los padres, ¿verdad? Específicamente. Entonces, aquí uno trata de ir ligando e ir relacionando distintas metas de trabajo, distintos objetivos de trabajo en una sola actividad. ¿Ok? Ahora, algunas de las desventajas o de los retos, o sea, lo que significa la educación inclusiva, está el acceso desigual de la población, en la población. Yo no sé si a ustedes les pasa, en la escuela yo tengo estudiantes que tienen computadora y lo hacen a través de su computadora, o la computadora familiar, ¿verdad? Y tengo estudiantes que, que, que no tienen, ¿verdad? ¿Ok? Hay limitaciones técnicas y vean, aquí quiero recordar algo que pasa, ¿verdad? Que ha pasado y es muchas veces cuando muchos de los estudiantes están bajo el cuidado de alguna persona que no sabe utilizar la tecnología, llámese la mamá, la muchacha que trabaja en la casa, si es que eso pasa, o una abuelita, porque yo tengo muchas abuelitas que entonces, o sea, ellas con el mayor de los amores cuidan a los nietos, pero no saben qué hacer, ¿verdad? O incluso desconexiones o imprecisiones. Para muestra un botón que hoy no, o sea, que hoy, 2 minutos antes de que entráramos al aire, se descompuso la cámara y no teníamos tiempo de reiniciar el equipo y bueno, pues dijimos, nos vamos así porque queríamos cumplir con ustedes en el horario, pero vean que incluso a nosotros con otro tipo de herramientas tecnológicas, con acceso a una computadora, con acceso a buena señal de internet, igual este tipo de situaciones nos pasan y lo que sí pasa, eso sí, es que creo que hemos hecho más flexibles al tema, ¿ok? ¿Verdad? Creo que si hace 2 años yo hubiera participado en una charla y no se vea a la persona que está dándola, me hubiera parecido muy extraño. Hoy hubiera entendido perfectamente que estas cosas ocurren porque en la cotidianidad nos dimos cuenta de que esto podía pasar, que alguna imprecisión, que algún tema de estos no nos iba a restar de ninguna forma el contenido, ¿verdad? De la misma. Pero bueno, son asuntos que también hemos tenido que lidiar nosotros mismos como docentes. Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases, muchas. Vean, les voy a comentar, yo tengo estudiantes que viven ¿cómo se llama? En casitas muy sencillas, de latitas y demás, ¿verdad? Entonces, me dice un día una de ellas, es que la vecina es la que me comparte internet, ¿ok? ¿Verdad? Y eso creo que tal vez ustedes algunos lo habrán escuchado. Y cayó un rayo
no sé qué, en el poste de la electricidad o algo así, y el asunto fue que se llevó internet, la luz, o sea, todo. Obviamente, de ahí, ¿qué pasa? El chiquito se desconectó de la clase y yo no entendí por qué, ¿verdad? Al día siguiente la mamá me explicó, pero esas cosas, tenemos que aprender a lidiar con eso. La comunicación de red, ¿verdad? Eso es un asunto importante, porque la comunicación que estamos logrando no siempre es la misma. Entonces, tenemos que buscar cómo comunicarnos y estar al pendiente de todos nuestros estudiantes, de modo que cuando yo sienta que hay alguno muy calladillo, muy tranquilo, que no, mejor me voy a ir, porque tal vez algo esté pasando, ¿ok? Y no ha tenido el momento o la forma adecuada para hacérmelo saber. Entonces, detrás de eso, o sea, esa comunicación para mí es más preocupante los silencios que el montón de sonido y de ruido y demás por parte de un estudiante. Entonces, eso se los recomiendo. Pónganle en atención a los que están más calladillos, ¿verdad? Hay el alto costo del material, de los equipos y de la producción, eso claramente lo es, y yo creo que muchos de los docentes, yo he tenido compañeros que han tenido que de repente comprar una computadora. Yo misma, el año pasado, yo dije, no, la que tengo viejita ya está muy viejita y tuve que salir a comprar otra. ¿Me entienden? O sea, y no es que sea, no es que me sobrara la plata para tener una otra computadora, pero lo cierto es que tenía que resolver, porque como decimos nosotros, es nuestro machete de trabajo en este momento, ¿verdad? Estamos lejos como sistema educativo, creo que estamos muy lejos de que el empleador nos dé la computadora, como pasa con muchos otros empleadores que pueden facilitar la computadora, las sillas, el escritorio. Ok, nosotros como educadores creo que estamos lejos de eso, ¿verdad? Y eso hace que muchas familias tengan que ver cómo organizan, o sea, muchas familias docentes tengan también que ver cómo lo organizan. Imagínense cuánto todo esto podría afectar mucho más en el entorno de nuestros estudiantes, ¿verdad? Que ni siquiera así lo logran, ¿verdad? Okay. La falta de estandarización en computadoras y multimedia, eso sí está claro, ¿verdad? No es, o sea, muchas veces estamos enviando información para ciertos formatos y no para otros. Falta de programas en cantidad y opciones que sean en español, ¿verdad? La gran mayoría está en inglés. Y eso es importante, sobre todo para la época de primaria, sobre todo, porque en secundaria ya muchos chiquillos ya están leyendo el inglés básico que pide alguno de los software, pero si estamos trabajando con niños que tienen que ser muy autónomos, no siempre lo logran, ¿verdad? O sea, para trabajar en otras experiencias motivadoras, ¿verdad? ¿Ok? En algunos casos puede ser lenta, ¿verdad? ¿Ok? Y que eso desmotive. En otros casos puede ser que los materiales no estén bien diseñados. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy diseñando y estoy confeccionando un material, debo pensar en todos y cada uno de los estudiantes. En el estudiante que tiene deficiencia visual, en el que tiene deficiencia auditiva también. ¿Ok? Entonces, de modo que si yo estoy filmando un video, tengo que tener la imagen muy clara, mucho sobre mi cara, con los labios maquillados de color rojo, ojalá, ¿me entiendes? Tengo que buscar cuál es el centro de atención para que la persona pueda leer la seña, o si el video va a ser subtitulado, ¿ok? Tengo que pensar en todas esas aristas para que los estudiantes y sus familias, ¿verdad? Sobre todo si son estudiantes de preescolar y primaria, puedan entenderlo adecuadamente. ¿Ok? Lo que les decía de la estudiante del lado, sáquenlo, o sea, búsquenlo, ¿ok? No permitan que ese estudiante se aísle, ¿ok? ¿Verdad? ¿Ok? Porque podría ser que porque tiene otros temas, ¿ok? O porque la clase no le está resultando clara o motivadora de alguna forma, ¿ok?
Cuando se utilizan canales unidireccionales, si ustedes me preguntan, para mí esto es muy unidireccional. Ahorita cuando ya vengan las preguntas y los comentarios, yo espero que esto ya vaya en dos direcciones, pero sí, ok. La idea es que la comunicación con el estudiante debe ser inmediata. Yo, por lo menos en el desarrollo de mis clases, pido micrófonos abiertos, porque yo trabajo mucho chiquito, chiquitillo, entonces micrófonos abiertos, siempre la cámara abierta, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Para poder ver un montón de aspectos que podrían darse y que yo podría ofrecer el apoyo si los veo, y si no los veo, pues no voy a poder ofrecer ese apoyo, ¿verdad? ¿Ok? Y el contacto, vean, yo no sé los que ya están presenciales 100%, los que están están en las dos modalidades, virtual y presencial. La gran mayoría dice, es que yo extraño. Si nosotros como docentes podríamos extrañar la interacción con los compañeros, la forma de dar las clases. Un día me dijo una compañera, me dice, ay, yo hasta extraño vestirme y maquillarme para ir a dar clases. Y yo, ay, yo eso no lo extraño porque a mí nunca me ha encantado. Entonces yo le digo, no, yo eso no lo extraño. Extraño el contacto con los estudiantes y el abordaje que uno hace de forma, o sea, de manera más concreta. Pero bueno, siendo así, tenemos que buscar la forma en la que nos sirva a nosotros y nos proporcione un buen contacto con todos los estudiantes. Y no vamos a tener un buen contacto con todos los estudiantes si no logramos suplir las necesidades que ellos tienen de aprender, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí piensen en eso, o sea, el estudiante que uno dice, uy, ese chiquitillo, yo sé que recuerdo que tenía que estar más pendiente porque siempre se estaba moviendo, se estaba levantando de la silla, se estaba levantando, ok, que si eso era en la clase presencial, ¿qué va a pasar en la virtual? Bueno, entonces es un estudiante al que yo debo de darle mucho seguimiento para que logre el desempeño también de otras destrezas que estaban ligadas al aprendizaje, ¿verdad? Se requiere más esfuerzo, mayor responsabilidad, definitivamente, por parte de los estudiantes. Sí, yo pienso que sí, ¿ok? Porque el esfuerzo es mayor, ¿ok? No todo se puede aprender de internet. Vean, si aquí hay maestras de preescolar, bueno, en todos los niveles uno trabaja la socialización, en todos, pero cuando trabajamos en preescolar, uno dice, ¿cómo voy a enseñarle a un chiquitillo a resolver un conflicto de que le quitaron un juguete o a otro de que le quitaron la novia o el novio, ¿ok? O que le robaron su tajador, lo que sea, todos esos conflictos que hay que resolver a lo largo de la vida, ¿ok? ¿Cómo? Si no están presentándose presencialmente, si no están, ¿ok? Entonces, hay que trabajar paralelo a la actividad pedagógica, otras estrategias que permitan aprender, ¿verdad? Destrezas que no vamos a aprender a través del uso del internet, a través de la virtualidad, sino que vamos a aprender en la interacción social y que vamos a tener que llevarlas igual, ¿verdad? Y bueno, otra de las desventajas, o sea, de la virtualidad es que yo no sé ustedes, pero los profesores no estábamos listos, o sea, para enseñar por internet. No solo porque nuestras mallas curriculares no estaban no estaban dirigidas hacia eso, sino porque nuestro sistema educativo en general lo veíamos muy lejos, lo veíamos muy lejos y de repente tuvimos que hacer un cambio. Y ahora, yo no sé si algunos de ustedes pudieron ver el estado de la nación, ¿verdad? En el que el estado del proceso educativo en el que se nos califica a los que trabajamos en el Ministerio de Educación Pública, pues bastante mal el sistema, ¿verdad? No a las personas, pero sí el sistema. Y uno dice, no entienden el salto que tuvimos que dar de la noche a la mañana, porque otros sectores del país lo hacían día a día, estaban día a día
incluso estaban día a día pegados a una computadora. Nosotros como sistema educativo, no, y en términos generales, no. O sea, lo usábamos, por lo menos yo, o sea, planeaba, hacía las crónicas, o sea, las reuniones, ok. Y en ese momento, guarde, porque, o sea, me tenía que dedicar a la interacción con el estudiante y la práctica pedagógica no estaba siendo mediada ni por una computadora ni por el uso del internet, ok. Yo no sé si a ustedes les pasó, y si no les pasó eso, cuéntenos también. Eso sería importante, que si pueden incluir en el chat qué hicieron para poder migrar y para poder transicionar más fácilmente a esta nueva manera de enfrentarnos a los procesos educativos. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de la educación virtual inclusiva, hablamos de que tenemos que incrementar que o sea, la participación de los estudiantes, no podemos dejar estudiantes por fuera, ninguno. O sea, esto va a reducir la exclusión, ¿verdad? La cultural, la del currículum, ¿verdad? O sea, si tomamos a todos en cuenta, si yo utilizo estrategias que no tomen en cuenta a todos, estoy favoreciendo la exclusión, ¿verdad? Pero cuando reduzco la exclusión, así elimino barreras que van a limitar el aprendizaje inmediato y el aprendizaje futuro. Eso es fundamental, ¿verdad? Y vamos a lograr una sociedad más justa, más equitativa, ¿verdad? Eso es lo que planteamos que permita, o sea, eso siempre ha sido una de las ventajas de la educación inclusiva. Entonces, la educación virtual no debería de ser distinta, debería de eliminar todas las formas de exclusión, ¿verdad? Ok, y bueno, ¿cómo lo hacemos? A través del DUA. El DUA es el diseño universal del aprendizaje. No vamos a ahondar en el DUA, pero no puedo dejar de mencionarlo porque es una forma donde, o sea, es una estrategia que implica una nueva forma de plantear el proceso educativo. ¿Ok? DUA significa diseño universal del aprendizaje y permite que todos accesen a la educación. Todos. El DUA es un modelo que se da en el ámbito educativo y que valora la diversidad y que se puede aplicar en los distintos niveles, ¿verdad? ¿Ok? Como se dice aquí, el DUA goza la diversidad, no la ve como un problema, ¿ok? Elimina las barreras de aprendizaje y ven favorecidos los estudiantes todos, con discapacidad, ¿ok? Va favoreciendo a través de materiales, instrucciones flexibles, técnicas y estrategias que den poder a los educadores para atender y reconocer las múltiples necesidades de los estudiantes, las múltiples características de los estudiantes, más bien eso, las múltiples características. Ahora, ¿qué es lo que plantea el DUA? ¿Ok? Bueno, que la forma en la que los estudiantes deben de recibir la información va a ser distinta. No va a ser siempre mediante estrategias orales o solo mediante estrategias visuales o solo mediante estrategias que están relacionadas con el movimiento. Tenemos que enriquecerlo, ¿verdad? Y tenemos que pensar en opciones. Esto está relacionado con lo que en el DUA se llaman los 3 principios, pero nada más para que lo escuchen así en general, ¿verdad? Y uno tiene que ver con esas distintas formas de representación. Entonces, yo como docente debo de dar distintas formas, o sea, debo de abarcar todos los canales sensoriales posibles para poder favorecerlos a todos los estudiantes, tomando en cuenta las características de aprendizaje de cada uno, ¿ok? Que en las formas de la motivación o de la implicación, ¿ok? Voy a ofrecer distintas formas. ¿Por qué distintas formas? Porque el estudiante con alta dotación va a estar, no sé, voy a poner un ejemplo ahorita, el bicentenario, ¿ok? Para estudiantes de, no sé, de 6º grado, ¿ok? Entonces, si yo tengo un estudiante ahí
con alta dotación, bueno, pues fantástico, qué dicha. Entonces, vamos a ver que ese chico esté no solamente reconociendo la importancia del bicentenario, sino que nos hable de cómo hacer un análisis de lo que significa la independencia personal, social, económica, ¿ok? Y de todo lo que eso debería de generarse como país, ¿ok? Pero si tengo un estudiante que tiene una adecuación curricular significativa, ¿verdad? Podríamos buscar que ese estudiante trabaje en el tema de, ¿ok? Que reconozca cuál fue la fecha la independencia y quiénes fueron sus actores principales y qué surgió a partir de ahí, ¿ok? Y entonces estoy trabajando en niveles muy distintos, ¿ok? Y a eso me refiero con las distintas formas de implicarse. Y cuando estamos trabajando en otro de los principios, con otro de los principios del DUA, que es las distintas maneras de la expresión, ¿ok? El estudiante que es carguísima con acceso a la tecnología, que es carguísima, le vamos a decir, ok, desarrollo un app, o sea, que tenga que ver con el bicentenario si quiere, o a través de las redes sociales puede hacer una campaña que esté ligada a la opinión de las personas en relación con el bicentenario. ¿Ok? Pero a otros estudiantes que tienen más habilidades en otras áreas, como decir el área artística, pues les podemos decir, si quieren hacer, o sea, usted cómo lo quiere representar, porque el tema es el mismo, la implicación no va a ser distinta, o sea, en el sentido de que yo como docente tengo muy claro cuál es el objetivo, pero si el estudiante lo quiere hacer a través de una obra de teatro o de un ensayo o a través de un mapa semántico o el uso de alguna herramienta tecnológica, es válido. Hacia eso va el DUA. El DUA va dirigido hacia eso y la virtualidad lo permite, la virtualidad lo favorece. ¿Y eso cómo lo hacemos? Entendiendo que la diversidad, la inclusión de todos nosotros es lo que hace la diferencia, no dejando a nadie por detrás. Eso es fundamental y por eso cuando yo les decía, en la educación inclusiva, en la definición, era recordar que el tema relacionado con acoger a todos, sobre todo aquellas poblaciones vulnerables que han quedado por fuera, ¿okay? Tiene relación con esto, con cómo el DUA y la virtualidad nos permitirían incluirlos dentro del sistema que no es y no debe de ser para una mayoría, sino para todos. ¿Ok? Aquí algunas recomendaciones de la educación virtual, capacitarnos en tecnología. ¿Ok? Yo creo que eso es fundamental y para muchos va a ser fundamental tener que trabajar en esto. Si no, dígame a mí que hace pocos minutos se me descompuso la computadora, bueno, el video del Zoom, eso fue, y cómo se llama, y bueno, de ahí habrá que encontrar las estrategias para poder emplearlas de una forma más común, que sean más nuestras, ¿verdad? ¿Ok? Ser flexible con el empleo de herramientas tecnológicas. A mí me cae re mal cuando dicen, ok, para estar en esta charla tiene que estar accesando usted desde la computadora. Y yo, ¿cuánta gente lo único que tiene es un teléfono? Y yo me imagino que ahorita muchos de ustedes podrían tener una computadora guardada ahí, pero dicen, no, yo prefiero la flexibilidad que me da el teléfono para conectarme. Y eso también es válido. Entonces, que el empleo de la tecnología sea accesible para todos, ¿ok? ¿Verdad? Incluso con opciones que impliquen no uso de Internet, o sea, con una virtualidad asincrónica también. Eso también es fundamental y es un asunto que nosotros debemos de considerar, ¿verdad? Crear entornos virtuales colaborativos. Y ahí les digo,
la utilización del DUA. Este es un círculo, ¿verdad?, que hace una representación del DUA, ¿ok? Con las distintas formas de implicación, de representación y de expresión que les comenté hace un momentito, ¿ok? Y emplear estrategias lúdicas. Aquí, por un tema de metodología, no las vamos a emplear hoy, pero créanme que yo tenía muchísimas ganas de incluir estrategias que tuvieran que ser utilizadas, ¿verdad? Y no siempre hay tiempo, ¿verdad? Y no siempre, o sea, la metodología lo permite, pero de vez en cuando háganlo, o sea, se los recomiendo, ¿ok? ¿Qué hacer si no muestran interés? Esto era un asunto. Yo decía, ¿qué pasa cuando tenemos que enfrentarnos a que el estudiante o el estudiante ve por múltiples razones? Porque no es tan fácil mostrar interés en un teléfono que está con la imagen distorsionada, porque de repente no escuché bien, porque el material, ¿ok? Entonces, no es el adecuado. Entonces, vean aquí, asuntos, cuestiones en el material y el desarrollo de la clase. Siempre lo más fácil es cuestionarme qué estoy haciendo yo, porque es lo que yo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar si el estudiante tiene déficit atencional o no. Yo no puedo cambiar la cultura del estudiante y no tengo por qué hacerlo y no quiero hacerlo. Pero me entienden que el material que yo estoy seleccionando esté relacionado con los intereses del estudiante. Yo no voy a mencionar, no sé, se me ocurre, ahorita que si yo estoy trabajando en el colegio deportivo, probablemente el uso de las biografías van a ser de deportistas, o sea, ¿me entienden ahí? Cuando yo digo, claro, esto tiene que ser un interés del estudiante, ¿ok? No solo la voy a presentar de científicos, que no es que no esté mal, o sea, estaría perfecto, pero entraría por cuál es el punto de interés de ellos, ¿ok? Adaptar las actividades al estudiante y no a la inversa. ¿Ok? Yo puedo adaptar las actividades, al estudiante no lo puedo adaptar. ¿Ok? Entonces, si yo siento que la actividad es muy alta, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bajarle un toque a la exigencia de la actividad, pero no puedo simple y sencillamente cambiar al estudiante de repente, o sea, con el desempeño de estrategias tecnológicas que de repente no tiene o de conocimientos previos que de repente no tienen. Entonces, tengo que pensar que tengo que adaptarlas yo, no el estudiante. ¿Ok? Hacer tareas cortas, ¿ok? Y de fácil ejecución. Siempre, siempre, siempre. Y esto como recomendación, busquen la autonomía. Porque la autonomía es lo que va a favorecer, o sea, el desempeño de otras estrategias y o sea, de uso de tecnología, de uso, o sea, del dinero, de herramientas, o sea, para redactar mejor, para tener mejor comprensión lectora, o sea, la autonomía tiene que ver con un montón de habilidades. Entonces, mi propuesta es siempre que la ejecución la hagan ellos, no sus papás, ¿ok? Un día hablaba con una mamá que me decía, su hijo tiene una adecuación significativa, y entonces me decía que los foros que propone la institución, dice, no, es que o sea, no, si yo le doy el chance de que los haga, o sea, iríamos por el foro del primer trimestre, y eso me lo dijo la semana pasada o hace 15 días, y yo, ok, déme un momento, escribimos a la profesora, ¿puede hacer los foros de manera verbal, no escrita, porque este estudiante tiene grandes habilidades para comunicarse oralmente, pero no para comunicarse de manera escrita? Perfecto, hágalos. Ok, a partir de eso bueno, no fue la semana pasada, fue como el mes pasado. A partir de eso, el estudiante empezó a hacer todos sus foros, exactamente los mismos, solo que a través de un video. Entonces, él lo que sube es el archivo del video y no el archivo de su texto. Entonces, vean aquí, eso era muy fácil, o sea, ejecutar, y logramos que lo hiciera de manera autónoma. Dividen en periodos cortos. Eso, hagan periodos, o sea, hagan actividades cortas y hagan un juego, hagan algo, ¿ok? Hagan algo en el que corte, que está relacionado con el descanso activo.
yo no sé ustedes, pero mi trabajo anterior implicaba mucho movimiento y estar levantando chiquillos y demás, y por el tipo de trabajo, ¿verdad? Y ahora estar sentada en la computadora, créanme que es para mí más cansado que estar usando chiquitos, ¿ok? Porque yo trabajo con población que tiene parálisis cerebral o con población con síndrome de Down, o sea, muchos, entonces tenía que, y muchos chiquitillos, entonces tenía que estarlos levantando. Entonces, ahora que tengo que pasar sentada en la computadora, yo por lo menos tengo una política, me levanto cada hora y dedico 3, 5 minutos, me muevo, voy, recojo agua, voy al baño, algo hago, pero me muevo, ¿ok? No, no me puedo estar aquí. Y con los estudiantes hago clases cortas, o sea, varias veces, pero clases cortas, ¿verdad? Esto es como lo que había planteado, ¿ok? En las recomendaciones para el aula duda, ¿ok? Esto lo quiero mencionar así rápidamente, ¿verdad? Para no salirme mucho del tema, pero es que no puedo dejar de pensar aulas DUA, aulas virtuales DUA. Conocer características de estudiantes, promover currículum flexible, organizar estaciones. Vean, hagan eso. Ustedes ponen 3, 4 juegos para que cada quien vaya entrando, ¿ok? Y que vayan rotando. Entonces, eso es un asunto importantísimo, igual los rincones. Promuevan proyectos interdisciplinarios, o sea, coordinen el profesor de estudios con el de ciencias, con el de español y planteen un solo proyecto por las 3 materias, por ejemplo, ¿ok? Eso es aprendizaje basado en proyectos y eso es fundamental. Además, los estudiantes se involucran, se motivan, ¿verdad? Yo hace muchos años, pero muchos años, o sea, como muchos años, como yo creo que como 30, no hombre, más de 30 años, o sea, como 35 años, yo creo más, hice para un mundial del 86. Sí, imagínense. Sí, ya me recordé hace muchos años. En el Mundial del 86, los profesores nos pidieron que hiciéramos, nos asignaron un país a cada grupo. Y nosotros tuvimos la posibilidad de trabajarlo, entonces lo trabajamos desde la moneda, en la geografía, su historia, en estudios sociales. En matemática veíamos temas de economía de ese país. En ciencias, no me recuerdo qué es, aspectos ambiente, experimentos científicos creo que eran. ¿Ok? Eran un montón de propuestas en deporte, cuáles eran los deportes, o sea, en el idioma, qué otros dialectos se hablaban en cada país. Ok, yo puedo recordar lo que nos motivó a investigar en ese proyecto. Ok. Era más fácil hacer unos cuantos exámenes, probablemente, pero lo que aprendimos en la interacción y en la forma de investigar fue por mucho la mayor de las ganancias, ¿verdad? Ok. Contar con tareas multiniveladas. En esto, yo siempre digo, tengan problemas matemáticos, o sea, de 2 más 2 es 4 hasta cuánto es, ¿ok? 2000 más 2000, ¿ok? O sea, no importa si están en unidades, en decenas, en centenas o en unidades de millar. Igual cuando es la lectura, si tienen lectura fácil, que son lecturas reducidas, ¿verdad? Pero es del mismo tema, ¿ok? Siempre deben de tener las tareas multiniveladas para que toda la población accese a ella, ¿ok? Promover la creatividad a través de la emoción. Yo uso algo, yo siempre digo, este es el factor sorpresa, entonces trato de esconder las cosas, de que descubran, de que les lleguen ellos al conocimiento, ¿verdad? Y que les lleguen ellos a buscar el aprendizaje, no que todo esté dado, ¿verdad? ¿Ok? Hacer descansos que impliquen movimiento. Recuerden que eso es un principio básico de la neurociencia y de la neuroeducación. Debe de existir movimiento, ¿ok? Sea escrito, sea a través de una actividad teatral, a través del movimiento que necesito para moverme mientras estoy estudiando. El que sea, el que el estudiante necesite, pero que haya movimiento. Trabajen con retos, con enigmas, ¿ok? Eso es
juegos de escape, ¿verdad? Los juegos o juegos de preguntas o trivias o rallies virtuales, o sea, todo eso es válido, ¿ok? Trabajar en culturas de pensamiento como organizadores gráficos, mapas semánticos, trabajar con habilidades que sean metacognitivas, ¿verdad? Y siempre promoviendo que haya un nivel superior en el análisis, ¿verdad? Para tener cada vez estudiantes más pensantes, que no sean solo receptores, sino que sean promotores de su aprendizaje, ¿verdad? Y eviten siempre preguntas cerradas. O sea, si yo digo, ¿les gustó? Y me van a decir sí o no. Ok, pero si yo les pregunto, chicos, ¿qué entendieron? ¿Qué se les dificultó? ¿Qué les gustaría aplicar en el aula? Compañeras, cuéntenos. Okay. Ahí lo que les estaría pidiendo sería muchísimo más y es exactamente lo que queremos, que es, porque si no, todos cuando estén virtuales les van a poner la manita para arriba o la manita para abajo y nada más, ¿verdad? Y la idea es más bien que se vean responsabilizados a dar su opinión. ¿Ok? Y bueno, pues con esto termino y esto es claramente un ejemplo de que la educación virtual no es necesariamente darles a todos lo mismo, ¿ok? Vean, aquí todos tienen lo mismo y no es lo que necesariamente es ideal para todos. Aquí todos tienen, ¿ok? Algo que les permite ver más allá, pero implica un desgaste mayor, ¿ok? Y doble gasto, ¿ok? La tapia y los adaptadores estos. Pero si creamos algo que sea para todos, como el diseño universal del aprendizaje, todos nos podríamos ver beneficiados. El DUA está dirigido hacia eso, a que promovamos opciones que sean para todos, sin tener que hacer tanta adaptación. Y con esto, compañeros, termino la presentación. Quisiera escuchar sus comentarios, que me hagan las preguntas. No sé si las van a hacer a través del chat. Ale. Sí. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos espacios de reflexión. Leyendo un poco sobre el diseño universal de aprendizaje, bueno, se plantea que es un enfoque justamente por lo amplio que es, porque data de herramientas, ¿verdad? Y demás. Pero planteaba una metáfora muy interesante y era el hecho de que, a ver, imaginemos que tenemos un edificio ya hecho, pero que ese edificio en realidad no tiene accesos. Es decir, se hizo sin pensar en los accesos. Resulta ser que en determinado momento nos damos cuenta de que necesitamos accesos. Entonces, empleamos una rampa, hacemos un ascensor por cada piso, ¿verdad? Y entonces, al final, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que salió más caro hacer las adaptaciones que haber incluido todos esos accesos desde el inicio de la construcción. Y resulta ser que cuando ya tenemos un edificio construido con todos esos accesos, decimos, bueno, esta rampa va a ser para las personas que andan en silla de ruedas. Pero resulta ser que en el escenario, de ahí, por la rampa me subió una mamá con un coche que venía con el chiquito. Me subió una persona en muletas, ¿verdad? Me subió un adulto mayor que tenía severos problemas en la rodilla y no podía subir las gradas, ¿verdad? Entonces, lo rico de esto es ver cómo... Ale, perdón, y también subió el que venía corriendo y el que venía en una bicicleta. Exactamente. Okay, entonces, así que era para todos. Es que eso es, porque hemos tenido que luchar muchísimo con la idea que se ha venido dando desde hace mucho tiempo de que la educación inclusiva está circunscrita únicamente para la población en condición de discapacidad, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Que tenemos estudiantes, por ejemplo, que de alguna u otra manera, como lo dice el mismo estado de la cuestión del diseño universal de aprendizaje, no han estado dando la talla y están dentro del sistema regular, nos damos cuenta que es que en realidad no les estamos dando los accesos, porque inclusive el diseño universal de aprendizaje nos plantea regresar a las viejas teorías.
sanas, ¿verdad? De que el niño, de que el adolescente sepa cuál es su potencial y su forma de aprendizaje. Como vos decías hace un momento, si soy auditivo, que logre entender o que logre saber a través de los test que existen y están a la mano, que esa es una potencial que él tiene. Que si son visuales, esos chicos y esas chicas van a recurrir a colores, van a recurrir a agendas dibujadas, es decir, van a recurrir a accesos que nosotros como docentes les estamos dando o les estamos dando esa llave que les dicen, vean, por aquí anda, conózcase, conózcase y conozcámonos para que todos podamos aprender. Entonces, claro, lógicamente a mí me hacía mucha gracia cuando decías hace un momento que sí, que tu compañera decía, es que ya extraño maquillarme y, ¿verdad? Plancharme el pelo y ponerme perfume y ponerme una blusa bonita para ir a la escuela. Bueno, hemos tenido también he escuchado gente que dice, pero es que ni he gastado ropa en estos 2 años, ¿verdad? Bueno, eso es Ajá. parte justamente de los nuevos panoramas y de los mismos nuevos escenarios que nos ha planteado una pandemia que nadie esperaba, ¿verdad? Una pandemia pues que nadie hubiera querido, ¿verdad? En donde en estos momentos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica la variable, un día fallecen 20, otros días fallecen 27 personas al día, otro día amanecemos, los datos nos dan 35 personas, es decir, son promedios, ¿verdad? Que yo estoy segura que nadie hubiera esperado y hubiera querido. Pero bueno, aquí estamos y los docentes siempre hemos dado la talla, Y ¿verdad? yo creo, Estamos en el burnout, ¿verdad? Sí, nos sentimos cansados, sí, nos sentimos claro. quemados, pero lo importante es que aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Yo, Entonces, Marcela, vamos a atender perdón, Ale y compañeras, yo creo que lo mejor que ha dejado la virtualidad es que todos tuvimos que crecer. Que lo mejor que ha dejado la pandemia es que todos tuvimos que crecer en la virtualidad. Todos, todos. Aunque tuviéramos nulas, o sea, algo aprendimos, algo. Fuimos sí, creciendo un poquitito y un poquitito. Y nos falta mucho, sí. sí, Y como sector nos falta mucho más, sí. Pero hemos crecido, o sea, en este año y medio probablemente más que en los últimos 2 años. así es. Sí, porque, bueno, usted hablaba hace un momento, por ejemplo, bueno, ¿y qué hacemos o cómo abordamos la inclusión cuando tenemos un porcentaje muy alto de familias, de chiquitos y chiquitas que no cuentan, por ejemplo, con acceso a Internet, que ha sido muy, muy señalado por el Estado de la Educación y que el Sí. Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Ha intentado dar respuesta a esos accesos, ¿verdad? Este, pero también viene el comentario de la profesora Merilé de Herrera. Vea qué bonito, Marcia, dice, muy cierto, ¿verdad? Dice, buenas noches, muy cierto. No estábamos listos para la educación virtual. No. Claro, nos llegó de un momento a otro, pero Sí. hemos ido aprendiendo y nos Es, hemos ido incluido, ¿verdad? Nos hemos estado incluyendo poco a poco en eso. Ese es el eso es. comentario de la profesora Mary y le damos muchísimas gracias por el comentario. Gracias, Marcia, Mary. tenemos Sí. 2 preguntas. La primera es de la maestra, de la profesora Sarita González Ramos. Dice, ¿dónde puedo encontrar técnicas para poder aplicar el DUA en estudiantes entre 6 y 8 años? Es decir, estamos hablando de población, ¿verdad? De jardín de Sí, niños, en primero el y caso de segundo 5 o grado. 6 años, ¿verdad? Y de 8 años, ¿verdad? De primer ciclo escolar. Ok, es que las estrategias dual no es una estrategia. O sea, no le puedo decir, utilice eso o utilice el otro. Yo lo que le invito a la compañera es a que vea cuáles son los principios, que estudie los 3 principios del DUA, que son distintas formas de representación. Nosotras nos tenemos que lucir clave, clave. Estrategias multisensoriales. Si usted está con chiquitillos de esa edad, todavía son niños que necesitan moverse. O sea, a esa edad es una grosería que los chiquitos estén sentados 8 horas o 6 horas siquiera. O sea, no, a esa edad, o sea, entre más se muevan, uno, más representativo va a ser el aprendizaje, más significativo y con eso más probabilidad de que realmente exista ese aprendizaje, pero además de eso va a ser más motivador, o sea, va a ser, o sea, definitivamente muchísimo mejor. Okay. Utilice estrategias multisensoriales, lo que ven, lo que escuchan, lo que huelen, lo que prueban, lo que se mueven, todo. Utilice todas las estrategias, porque entonces, si usted utiliza una, va a,
a favorecer a los que tienen ese estilo, no a todos. ¿Me entienden? Entonces, eso es fundamental, pero fundamental de tomarlo en cuenta. Planea en distintos, lo que les decía, multiniveladas, las tareas multiniveladas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pensar en que el rango del conocimiento, y ustedes recordarán la taxonomía de Bloom, que la taxonomía de Bloom hablaba de que estaban las actividades de reconocimiento, las de conocimiento, las de análisis y síntesis al final, ¿verdad? Las de aplicación al final. Ok, entonces tengo que planear para un mismo tema en distintas escalas, digamos, de esa taxonomía. Ahora, bueno, y sobre todo lo que yo les decía de la representación. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Que aprendan el contenido o que lo hagan de acuerdo a lo que nosotros creemos que es nuestra mejor manera de aprender? Entonces, vuelvo aquí. No sé, yo me pongo a pensar, si a mí me evaluaran cómo actúo, probablemente estaría en primer grado todavía. O sea, porque no es lo mío, pero si me preguntan cómo podría ser un ensayo, tal vez ahí me iría mejor. ¿Me entienden? Es darle la oportunidad de que exprese lo que está conociendo mediante cualquier estrategia, o incluso usted puede dar 2 o 3 opciones, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, si yo voy a hablar sobre el medio ambiente, entonces están viendo los temas relacionados con medio ambiente y cuáles, o sea, los tipos de contaminación, que no sé si eso sea un tema que ya ella pueda ver en esos niveles. Entonces, o sea, no importa si uno hace una obra de teatro sobre la contaminación, otro grupo dice, lo que yo voy a hacer es una campaña de reciclaje a nivel institucional, y otro dice, no, es que yo voy a hacer carteles para pegar en la institución de dónde deben de hacerse, de cómo deben de clasificarse la basura, por ejemplo. ¿Ok? Lo que usted quiere es que el estudiante entienda qué es la contaminación y cómo prevenirla. Sí, eso era lo que usted quería. Entonces, ¿cuál es la forma de que eso sea representado? No tiene que ser única y exclusivamente a través de un examen o a través de una única forma. Puede ser a través de un video. O sea, ahora casi todas las personas podríamos filmar un video, ¿verdad? Y ahí nos estaríamos trabajando un poco también en la virtualidad. ¿Me entienden ahí? O sea, es flexibilizar. La clave está en eso, en flexibilizar nuestra forma de entender y de atender a los estudiantes, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Y vamos con una última pregunta. Nos la plantea el profesor Guillermo Alfonso Brenes Tencio, a quien le agradecemos, ¿verdad?, la participación. Y vea qué interesante la pregunta que hace el profesor Guillermo. Y cuando salgamos de esta pandemia, ¿hacia dónde se orientará el sistema educativo? ¿Hacia la hibridez o a lo presencial? Una pregunta importante, ¿verdad?, pensando en las modalidades de entrega, que no sabemos cuáles van a ser, pero ¿cuál podría ser? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde podríamos ver que se estaría orientando el sistema educativo cuando ya salgamos de la pandemia, profesora Marcela? ¿Hacia la hibridez o a lo presencial? Pensando mucho también desde la educación inclusiva, ¿qué sería lo mejor en ese marco, en ese contexto? Bueno, yo sin tener una bolita de cristal, porque si no además les diría cuál es el número que va a salir el próximo fin de semana en la lotería. Bueno, o el número del gordo navideño para que aquí todos vayamos a comprar. Bueno, entonces, no, lo compramos entre todos, entonces. Ok. Okay. Sí, somos bastantes participantes. Yo creo que alcanza un pedacito para cada uno, sí, 30 pedazos. Sí. Okay. Yo me imagino que va a migrar hacia opciones bimodales. Esa es mi percepción, porque de alguna forma nos hemos descubierto que la virtualidad no está del todo mal, porque en realidad no. O sea, la virtualidad ha permitido accesar a una población que no había accesado, vean, por acceso a transporte. Eso es un asunto importante.
Eso es un asunto importantísimo, porque muchos de ustedes trabajarán en centros donde los estudiantes viven a 500 metros a la redonda, pero muchos de nosotros trabajamos en centros educativos donde los estudiantes tienen que tomar 1 o hasta 2 autobuses para poder llegar. Y eso significa un costo altísimo, porque son 2 autobuses de venida por el papá y el chiquito, ¿okay? Y 2 autobuses de ida por el papá y el chiquito. Entonces, fueron 4 buses por día. Eso no está tan fácil, pero la virtualidad sí les permite accesar. ¿Me entienden que no está del todo mal? Además, hay estudiantes que por estilo eso les funciona, ¿ok? Hay estudiantes que sus familias estarán enfermas o lo que sea y esta opción les funciona, pero hay estudiantes que podrán accesar de manera presencial porque esa es su mejor opción, esa es su forma, o sea, de acuerdo con sus características. Y vean que aquí yo hablo de características y no de necesidades, sino de características, o sea, las características personales y familiares y de contexto y todos los factores que yo les mencioné que tenían relación con la educación virtual. Dice, les va a facilitar más la presencialidad. Y voy a decir algo aquí, también por nuestras características, porque nosotros como docentes somos actores también en este proceso educativo. Si bien es cierto, el protagonismo lo debe tener el estudiante, nosotros somos actores importantes en este proceso, como las familias, como la comunidad en general, pero también hay muchas condiciones que van a generar que los docentes podamos seguir trabajando en esto de una u otra forma, ¿verdad? También con nuestras características propias, ¿verdad? No sé si le quedó bien claro a don Guillermo. Sí, Espero y yo creo que aquí estaría también bonito compartir, Marce, si me lo permitís, contarle aquí a los colegas docentes que sos hermana de un muchacho con Down, ¿verdad? ¿Sí? Y que todo lo que nos has contado también, si bien está dentro de la vertiente, ¿verdad?, de tu formación profesional, también está muy desde la experiencia familiar que has tenido con el famosísimo Fer, ¿verdad? Con Luis Fernando, ¿verdad? Que en otros webinarios ha estado compartiendo con nosotros y demás, y nos ha enseñado a derribar estereotipos, ¿verdad? Derribar miedos, temores, ¿verdad? Entonces, también qué bonito compartirle a nuestros colegas, a nuestra comunidad docente que nos acompaña, ¿verdad? De que también tenés esa experiencia familiar. Sí, bueno, y eso es algo importante porque mi hermano, que es una persona con síndrome de Down, no ha visto mermado su proceso educativo, sí su proceso social, pero su proceso educativo, ¿ok? Hasta, porque a él le gusta socializar, ese es de los que le encantaría, o sea, si se maquillara, se maquillaría, o sea, pero sí se pone plastigel, créanme, ¿ok? Pero a él le encanta la interacción social con la gente, entonces, o sea, eso le fascina, pero lo sigue haciendo a través de la virtualidad, siguen sus cursos, o sea, está como en 8 cursos actualmente, o sea, imagínense, y sigue su aprendizaje, sigue, no tiene por qué detenerse. Y está en eso y está en clases presenciales conmigo, porque sigue las clases presenciales con la hermana, pero el resto sigue virtual, ¿verdad? El resto sigue virtual y cuando muchas veces no nos podemos ver, yo le digo, Luis Fernando, necesito que hagas, o sea, él me dice, mándeme una práctica, entonces yo por correo le hago la práctica y se la envío por correo, se la envío por WhatsApp, lo que sea, y la resuelve bien, ¿ok? Y ha generado una mayor autonomía en el aprendizaje porque él tiene que ir a buscarlo. Entonces eso es muy favorecedor, ¿verdad? Entonces, como les digo, no, es un asunto de que todos debemos de ganar con esto. Y las familias también ganamos porque no estamos deteniendo el aprendizaje de las personas, ni con discapacidad, ni sin discapacidad, o sea, en general, o sea, todos seguimos aprendiendo, ¿verdad? Así es. Entonces sí, Bueno, sí, es interesantísimo. sí, bueno, el tiempo siempre gana, el tiempo corre, ¿verdad? Así que de esta manera estaríamos ya pues dándote las gracias, Marcela, por habernos hecho estas reflexiones, ¿verdad? Y agradecerle a usted, colegiado, docente, colega,
¿verdad? Que decidió darse esta horita y media para la actualización profesional. Aquí en el Departamento de Desarrollo Profesional seguimos, ¿verdad? Seguimos ofertando. Sigan atentos y atentas al Facebook oficial, sigan atentos y atentas al boletín, porque vean ustedes que para el mes de noviembre, para el mes de diciembre, ya para cerrar, vamos a tener un webinario interesantísimo donde vamos a estar hablando de la sexualidad de estudiantes en condición de discapacidad. Vean ustedes qué maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Porque así como también la sexualidad se ha vuelto un mito, ¿verdad? A nivel regular, todavía mucho más cuando aproximamos esto, ¿verdad? A estudiantes en condición de discapacidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Como el programa del tele, no se despeguen de nosotros, sigan, por favor, nuestras redes, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo hermoso de esto es, además del aprendizaje, poder crecer como personas, ¿verdad? Y al final esto es a través del diálogo. No me queda la menor duda de que es a través del diálogo. Tengo reportes aquí en los saludos, ¿verdad? La profesora Debbie Chavarría nos da las buenas noches y las gracias. Marcela Alejandra, muchísimas gracias, profesora Debbie Chavarría. El profesor Guillermo Alfonso nos dice muy buenas noches, estuvo muy interesante y ameno, ¿verdad? Y tenemos reportajes de colegas en todo el país. Alejandra, la colega Alejandra Espinosa nos dice mil gracias, excelente charla y sobre todo motivadora para todos. Maure Valverde dice buenas noches, gracias, bendiciones. Y es que justamente me quedo con eso, ¿verdad? La profesora Yaleida nos dice muchas gracias, el tema muy interesante. Que podamos manifestar, ¿verdad? Que invertimos bien esta hora y media y que usted nos acompañó, ¿verdad? Mi colega Elida Cunningham, my sister, dice bendiciones, buenas noches, buenas noches. Gracias, de verdad, muchas Elida. Gracias a todos, a todas. Gracias por la atención, gracias por los comentarios, por sus consultas, por su presencia aquí, porque esto es lo que hace que todos podamos crecer, ¿verdad? Exacto, exacto. Y el compromiso de Colipro, el compromiso personal de hacer bien las cosas para ustedes también. Así es, así es. Por favor, sigan viendo en Colipro, su colegio profesional, un aliado para crecer todos y todas profesionalmente. Mañana les va a estar llegando el enlace de el webinario, ¿verdad? Por favor, ayúdenos a crecer. Ahí en la evaluación hay un enlace que dice sobre qué más me gustaría recibir capacitación. Entonces ahí, ¿verdad? Expongan, ¿verdad? Hacia dónde quisieran llevar estos espacios en cuanto a abordajes de capacitación y la idea es que nos podamos seguir viendo en espacios como este. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, profesora Marcela. Y recordar que Colipro somos todos. Hasta luego y hasta la próxima.